Hola, les habla Giovanni de Prat y les doy la bienvenida a la sección de aspectos geomecánicos que, del curso sobre reservorios no convencionales. Pienso que esta es una parte muy importante, digamos, de entender, por cuanto en los reservorios no convencionales la producción, como sabemos, es a través de fracturas hidráulicas, así como las inducidas eh, y el aspecto de productividad de las fracturas está muy relacionado con geomecánica, si se quiere. Lo mismo puede darse en una fractura en reservorios convencionales, pero en el caso de no convencionales, debido a la alta presión a que tiene que estar sujeta la fractura, eh, puede suceder que la misma no siga cumpliendo las funciones. Bien, los aspectos geomecánicos, aquí vamos a ver un poco algo muy básico igual, que es el concepto de lo que es el esfuerzo horizontal para aquello o alguno de nosotros, incluyéndome a mí, tenemos que un poco entender, por lo menos las bases, cómo es la apertura de fracturas naturales durante un fracturamiento hidráulico, el efecto geomecánico, en este sentido la dependencia de la permeabilidad y porosidad con la presión, y algunas consideraciones generales de producción del pozo. Bien, empecemos un poco con esto, la presión, lo que es la base o lo que es la presión de poro y el esfuerzo horizontal. El incremento en la presión de poro depende de cuán permeable sea la formación y de cuánta construcción de pared o revoque ocurre durante la fractura. En este sentido, cualquier fractura natural existente que se conecte a la fractura inducida también verá un aumento de presión por encima de la presión de poro y como resultado puede dilatarse o romperse ligeramente, lo que puede mejorar la permeabilidad en el entorno. Esto de puede dilatarse o romperse, bueno, va a depender mucho de qué tipo de material que está compuesto el reservorio, si es un material frágil, si es un material dúctil y si uno quiere comparar reservorios no convencionales, debemos mencionar que a veces la diferencia también está en la roca, o sea, que no todos algunas son rocas, en algunos casos la roca es más frágil que otros casos. Bien, durante el crecimiento de la fractura, es decir, su extensión, ensanchamiento a lo largo de cuando se realiza la misma, el desplazamiento físico de las paredes actúa de forma de que está en la misma dirección, aumenta el esfuerzo en la formación en una dirección perpendicular a la pared de la fractura. Esto, sobre todo en el caso de creación de múltiples fracturas hidráulicas y en formaciones nuevamente de muy baja permeabilidad, que sería un tight gas o estos reservorios shale, el efecto del aumento de tensión o esfuerzo puede acumularse de tal manera que las presiones de tratamiento en las etapas finales de fractura pueden llegar a ser bastante altas. También puede conducir a una inversión temporal de las direcciones del esfuerzo horizontal mínimo y máximo, y de esta manera cambiar la orientación de la fractura inducida inclusive en 90 grados, como vemos acá. Esto es lo que tratamos de decir, que una vez que se inicia el proceso de la fractura, el ensanchamiento de la misma va a inducir presión en este sentido y también eso va a lograr que algunas fracturas naturales, porque como hemos dicho en la primera sección y sabemos, los shales son naturalmente fracturados, entonces en algunos casos las fracturas están abiertas, en otros casos también pueden estar cerradas, lo cual con este incremento de presión pueden abrirse y esto facilitaría la producción de las mismas. Como veremos, el volumen de reservorio estimulado justamente incluye el hecho de tener, además de estas fracturas inducidas hidráulicas, el hecho de tener fracturas naturales abiertas. Y esto es un poco lo que puede suceder al cambiar la orientación de los esfuerzos. El esfuerzo horizontal mínimo está perpendicular, trabaja en dirección perpendicular a la pared de la fractura. De cambiar el esfuerzo mínimo,
entonces podríamos obtener una situación como la que vemos acá, en la cual la fractura prácticamente ya no es transversal, sino a lo largo del pozo. Esto se puede visualizar usando microsísmica y también les mencioné en la sección anterior la prueba Minifrac. En la prueba Minifrac muchas veces uno puede usar el instantáneo Shooting Pressure y les da una idea. Esta presión está por arriba de la presión o tensión horizontal. Entonces, en este sentido, va muy de acuerdo, o por lo menos lo puede a realizar una prueba minifrac en cada una de estas fracturas o etapas de fractura. Usted va a encontrar del minifrac este valor de presión. Entonces, aquí por lo que se ve, se puede observar este efecto debido al incremento de presión. Bien, esto es un poco revisando bases muy, si se quiere, fundamentales, cómo logro yo abrir una fractura de esas que están cercanas a la fractura inducida. Bueno, aquí basta con que el esfuerzo sea igual a la presión de fondo en la cual se está inyectando para fracturar, y aquí se inicia, como ven aquí, la apertura, o por lo menos estamos casi igual en ese sentido de presión y tensión, y finalmente se logra la apertura de la fractura al sobrepasar la presión de inyección por arriba de la tensión o del esfuerzo horizontal. Ahora, esto ya está estudiado, es decir, la presión neta requerida para abrir la fractura viene dada por una expresión como esta que ven aquí, en donde el delta sigma es la diferencia de esfuerzos principales en el plano horizontal y mu es la razón de Poisson de la roca. Valores medio, un cuarto pueden ser, o un medio, o sí, un cuarto pueden ser valores muy característicos de esta constante. Entonces esto le comento por cuanto es importante en el aspecto de productividad. Estas fracturas de aquí igual en este momento se están creando, pero una vez que ponga el pozo en producción, las mismas, dependiendo de qué presión de fondo fluidente tengamos, pueden aportar eh, fluido. Ahora, en cuanto a las propiedades que dependen del esfuerzo efectivo, como hemos mencionado antes, al decrecer la presión, se incrementa el esfuerzo efectivo y debemos considerar el cambio, reducción de la permeabilidad en todos los integrantes del sistema de producción, matriz, fracturas naturales e inducidas. Esto, por ejemplo, la ley de Walsh es para, pueden notar aquí cómo la permeabilidad es igual a la permeabilidad inicial por esta componente de acá. Y estos son trabajos hechos en laboratorio con algunas coronas o núcleos, en donde se puede observar que decrece la permeabilidad de una forma tipo exponencial. Hay otros valores, pero aquí se ha publicado mucho este valor de cómo decrece la permeabilidad al cambiar o al declinar la presión. Bueno, lo que les mencionaba antes, debemos a veces considerar, y esto estoy seguro que se hace en el laboratorio una vez que se identifica cuál es el reservorio a explotar, definir si el material que lo conforma es del tipo frágil o un material dúctil, que como les mencionaba, la diferencia está en la relación tensión-strain, está en que el frágil, bueno, la tendencia es a romperse eh, mucho con menor valor de tensión que el dúctil. Este se elonga antes de romperse, o sea, toma un poco más de tiempo. Ok, otras definiciones básicas, que es el esfuerzo horizontal mínimo efectivo y su consideración en el drawdown management. Ya veremos más adelante que sobre esto, si uno empieza a leer un poco sobre la literatura de lo que son los no convencionales, entonces hablan de choke management, drawdown management, daño inducido a las fracturas,
durante inclusive el periodo de limpieza del pozo o denominado muchas veces flowback y también durante el periodo de producción. Entonces, como esto es un poco el corazón de la productividad del pozo, eh, presentamos algunas ideas básicas que quizás algunos de ustedes ya conocen, pero este es el esfuerzo horizontal, el vertical y horizontal, y en el caso de que haya un reservorio, el mismo va a tener un fluido que está a una cierta presión, la de reservorio, y la relación que hay entre, o la consideración que se hace en el caso de que hay un fluido o un reservorio, es que el esfuerzo horizontal viene dado por esta expresión de acá. Muchas veces esta constante alfa es unitaria o es cercana a 1 por lo que yo he visto. Y lo interesante aquí es el cambio del esfuerzo horizontal con la presión que viene dado por esta relación que está aquí. Por ejemplo, si este valor de aquí, eh, perdón, ya les mostraré más adelante, si este cambio de aquí es de 1 psi, esto implica un cambio en el esfuerzo horizontal de casi 2/3. Bien, estos son ejemplos de cómo se calculan los esfuerzos, eh, no solo cómo se calculan, sino también a lo largo de toda la columna eh, se pueden obtener estos valores. Esto de aquí seguramente se obtuvo con un probador de formación y esta es la presión de reservorio o en estos puntos de acá. Y como ven, la diferencia entre el valor del esfuerzo y el valor de la presión. En el microfrac vimos que también cuánto es el esfuerzo horizontal, que es cuando la presión de cierre de la fractura, y pueden haber aquí estas diferencias de acá. Lo que va a suceder eventualmente cuando coloque la fractura es que la presión en la fractura misma va a ser mucho menor que la que tenemos acá. Bien, estos son ejemplos. Como había dicho, esto es tomado del RFT. Esto nuevamente les mencioné durante la prueba minifrac o el de FIT que llaman. eh, es cuando se hace el proceso de la fractura. Esto de acá sería la presión relacionada con el esfuerzo horizontal mínimo. Y esta de aquí es la presión de reservorio. Ustedes ven que pueden haber una diferencia de unos 6.000, 5.500, bueno, de unos 1.000, 1.500 psi entre el esfuerzo horizontal mínimo y la presión de reservorio. Esto es tomado aquí en Vaca Muerta, en Argentina. También durante los perfiles se puede determinar el valor de los esfuerzos horizontales. Entonces aquí regresamos un poco al concepto de lo que es el esfuerzo horizontal mínimo y su incidencia eh, eh, en la producción por fractura, como ven acá. Entonces, habíamos dicho antes que el esfuerzo horizontal está definido de esta manera. Ahora estamos incluyendo la presión de formación o de reservorio. Entonces, si diferenciamos aquí, vamos a encontrar esta relación que va a ser muy usada, como veremos más adelante, para entender un poco el incremento del esfuerzo sobre la fractura. Y les mencionaba antes, si este valor es de 0.25, basta que cambie un PSI, entonces ya voy a tener un incremento de 2/3 del esfuerzo horizontal. Este es un ejemplo el cual un poco cómo se ve la situación en el estado de esfuerzos iniciales. Esta es la presión de reservorio. Por encima de la presión de reservorio está mejor dicho, la tensión horizontal mínima que va a actuar en esta parte que hemos definido como el volumen de reservorio estimulado o Simulated Reservoir Volume. Inicialmente la presión del mismo está a la misma presión del reservorio. Y como ven aquí, al cabo de 2 años de producción con esta simulación, ya tenemos que las presiones acá son inferiores a la que es la presión del reservorio. Ya estamos hablando, como ven acá, de 3,7,
a 4000, que es la zona que está en esta fractura, y de un estado inicial de 5000. Bueno, entonces aquí un poco nuevamente en este aspecto que es relacionado más que todo con el deterioro de fracturas, si se quiere. ¿Qué puede deteriorar el agente de sostén de una fractura? Y es lo que hemos venido explicando. Este es el estado inicial, digamos, del agente de sostén. Y si se mete a un estrés, digamos, de 6000 psi, el resultado puede ser esto de acá. Este resultado, bueno, se ha visto ya en muchas coronas que han tomado en reservorios no convencionales, se ha visto este efecto, cómo se deteriora. Entonces el deterioro incide directamente en la pérdida de las propiedades de la fractura. Y cuando decimos pérdida, lo podemos cuantificar matemáticamente en que la distancia media ala ya no es la misma que la que se diseñó, o que se induce daño debido a que estos finos de aquí tratan de irse al pozo y van bloqueando el camino. Eh, Debemos también mencionar que depende de con qué agente de sostén hagamos nuestra fractura, porque de aquí va a depender también el estrés o el esfuerzo que puede resistir. Pero ya ven aquí que en cualquiera de los casos, con este esfuerzo de aquí, ya la producción de finos se torna por lo menos no despreciable, sobre todo en este de acá o en este que ven que toma un alto valor. Bien, entonces la creación de la fractura, como dice aquí, requiere vencer el esfuerzo presente para romper. El esfuerzo presente es como sabemos, el esfuerzo horizontal mínimo. Rompemos la formación y propagamos la fractura. Una vez creada la fractura, el mismo esfuerzo inicial tenderá a cerrarla al disminuir la presión en la fractura a consecuencia de la formación. Acá nuevamente, como explicábamos antes, dependiendo de la especificación del agente de sostén, el valor de la conductividad de la fractura dependerá del valor del esfuerzo efectivo aplicado. Entonces aquí ya esto está muy, como ustedes saben, las fracturas se están haciendo desde el año 1940, así que esto está bastante conocido. Pero el tema apunta muchas veces es que en muchos casos cuando se hace la fractura no necesariamente se usan arenas con estas propiedades de aquí. Quizás se hace con arenas disponibles cercanas al sitio o en la región en donde se va a hacer el trabajo. Acuérdense que la producción, lograr producción en estos reservorios es un tema muy económico. Y por lo tanto se va a tratar de optimizar o a tratar de hacer el pozo minimizando costos. Bueno, esto es cierto en cualquier caso, pero en el caso de este tipo de reservorios se torna más crítico. Ven aquí nuevamente a medida que aumenta la presión sobre la fractura, entonces su conductividad va a declinar. Declina la conductividad, entonces ¿qué sucede? Declina la producción. Este es un caso sin agente de sostén y con agente de sostén. Bien, volvemos a tocar un poco lo que habíamos mencionado antes en el caso de las fracturas. eh, Esto le había comentado ya antes, en donde vemos que se sucede una declinación de la permeabilidad. Le voy a mostrar ahora más adelante un ejemplo eh, de este concepto. De las cosas importantes, o por lo menos a tener en mente, es que la conductividad de la fractura es igual al ancho de la misma por la permeabilidad de la fractura. Entonces, la permeabilidad de la fractura la define la gente de sostén y hablamos de miles de Darcys. En cambio, el ancho de la misma es la que se puede deteriorar debido a que si el esfuerzo supera lo que aguanta la gente de sostén, esto va a disminuir. Y si disminuye esto, la conductividad disminuye.
Entonces, en la literatura se han presentado algunos módulos de permeabilidad, como por ejemplo que la permeabilidad dependiendo de la presión es la inicial por una exponencial, y en la porosidad también la porosidad actual va a ser la inicial por esta constante de acá. Este es un poco el ejemplo de lo que mencionaba. Esto lo realicé con el software, la plataforma de Kappa Engineering. Aquí tenemos una permeabilidad inicial de 0.002 milidarcy, que es, bueno, que es un valor ciertamente representativo de yacimientos no convencionales, por lo menos en Vaca Muerta, aquí en Argentina. Y al haber un drawdown de 8.000 a 3.000, ya la permeabilidad, el valor se torna este que vemos aquí. Y esto induce definitivamente ya que la producción no sea o no se mantenga como la esperada. Este es un ejemplo el cual muchas veces uno dice, bueno, la permeabilidad inicial, hablamos de permeabilidades, esto me llamó la atención que se presentó en un congreso de la SPE, pero sí nos da una idea de la escala de la permeabilidad, no solo de la escala, sino el valor dependiendo de cuánto es que uno investiga. Por lo menos si tenemos un núcleo, puede ser de un reservorio no convencional, usted mide con el núcleo este valor de permeabilidad. Eh, si hace un mini DCT, investiga un poco más y puede que la permeabilidad ya no sea tan baja, sino que esté en este orden de acá, que es lo que realizan los mini DCT. Inclusive el mini frac que ya hemos hablado en la sección previa, estamos hablando de 70, 150 pies. En Vaca Muerta eran 36 a 72 horas, ahí un follow-up puede investigar y podemos estar en este rango de acá. Si logramos una restauración de presión, también el radio de investigación puede ser mayor que un núcleo, seguramente, y puede obtener este valor. O sea, lo importante aquí, y esto finalmente cuando uno hace un Ray Transient Analysis usando ya un acumulado de 120.000 barriles, trata de hacer el cálculo de permeabilidad y puede ser que bueno, en este caso arrojó este valor. Lo que trato de decir es que si uno ve este valor, dice, bueno, yo no puedo producir, o bueno, puedo producir de la fractura, pero en ese reservorio que está alrededor de mi fractura, con esta permeabilidad no voy a lograr nada. En realidad, gracias a que hay fracturas inducidas, fracturas naturales que se abren como consecuencia del proceso de fracturamiento, lo que tenemos es un volumen de reservorio estimulado con una permeabilidad menor que seguramente la que nos diría la matriz de, de un yacimiento no convencional. Bueno, aquí viene esta parte, está dedicada un poco a lo que debemos entender, pero es algo muy básico, y es que durante el periodo de flowback, que es cuando ya veremos en la próxima sección lo que es el periodo de flowback, así como el de producción, es importante definir el tamaño de los orificios de prueba a usar que definen la tendencia y valores de la presión de fondo fluyente, por cuanto dependiendo del valor del esfuerzo neto se puede desplazar el agente de sostén, resultando en el cierre parcial de la fractura, así como pérdida de conductividad de la misma, producción de finos, entre otros factores. Y este un poco es jugar con estos conceptos de aquí, el neto que sería el horizontal mínimo menos la presión de fondo fluyente debe ser igual o menor que el agente de sostén, es decir, como para que no se degrade el mismo. Eh, entonces, y la otra recomendación es que a medida que la presión de fondo declina, el esfuerzo neto se irá incrementando y se sugiere, con el fin de preservar la característica del agente de sostén, que el mínimo valor para la presión de fondo fluyente cumpla con esta condición, sea igual o menor que el esfuerzo horizontal mínimo menos lo que haga el esfuerzo del agente de sostén. Entonces aquí vamos a presentar algo básico, una simulación donde voy a calcular lo que es el esfuerzo neto. Es una simulación que nos permite entender eventualmente después un poco
lo que la gente en estos yacimientos llama choke management, o de qué manera se producen a fin de lograr un acumulado interesante sin que se deteriore la fractura. Entonces aquí he usado un ejemplo, datos de petrofísica, de porosidad, el espesor, la presión inicial, se logra de probadores de formación, propiedades geomecánicas del agente de sostén. Esto es importante tener, como veremos más adelante, las compañías hacen una especie de correlaciones o recetas o cómo debo hacer para probar un pozo y dependiendo de qué formación tienen ellos y qué tipo de agente de sostén tiene sus fracturas, ellos desarrollaron algo muy particular para para esa compañía, es decir, o para su yacimiento, que tiene que ver mucho con qué agente de sostén usan, qué tensión puede aguantar el mismo. Bien, a un estimado del esfuerzo inicial y un estimado de la probabilidad efectiva del volumen de reservorio estimulado. Entonces lo que vamos a simular ahora, y se lo voy a mostrar después con el software, es un pozo horizontal con 15 fracturas hidráulicas. Este es un poco, lo pueden ver con calma si quiere todos estos datos, pero en este caso la presión es de 9.000 y el esfuerzo horizontal mínimo es de 10.200. Lo que vamos a ver aquí es cuál es eh, como es un diseño, vamos a ver qué valores para la presión voy a tener. En un diseño simplemente doy el valor del caudal y en base a estas propiedades de acá me calculan el valor de la presión transiente. Y les recuerdo otra vez esto de acá, que es un poco el agente de sostén y más que todo ver las presiones de aguante o hasta esa presión podemos tener estos resultados en cuestión de fino, lo cual significa ya triturar un poco el agente de sostén. Bueno, estos son los resultados de la simulación para este pozo horizontal con 15 fracturas hidráulicas y con las condiciones esta de acá, una probabilidad de 2.5 por 10 a la menos 4, un espesor de 100. Si hacemos esta simulación, vamos a obtener este valor para la presión de fondo fluyente o bottom hole flowing pressure. Esto lo he colocado aquí porque en el próximo lo que vamos a ver es un artículo publicado en la SP, lo cual es muy interesante y he decidido presentarlo para que ustedes también tengan una idea de cómo se hace el drawdown management. Y acá este sería el caudal que usé. Simplemente coloqué hice como una escalera aquí de cambiando orificios, se logran estos diferentes caudales. El caudal 1, 2, 3, lo fui haciendo de forma escalonada y finalmente he logrado esto de acá, lo dejé fijo a un solo valor de caudal. ¿Qué significa en la práctica un solo valor de orificio o choke? Entonces, muchas veces se habla de choke management y otras veces la gente prefiere usar drawdown management. El choke management es muy estricto, es simplemente cambia los reductores de más pequeños a más grandes, no hagas cambios abruptos como veremos en la parte de flowback. Bien, una vez hecho esto, procedo y calculo el esfuerzo neto. Como ven aquí, el esfuerzo neto está por debajo de la presión de fondo fluyente, muy por debajo. ¿Por qué? Porque elegí posiblemente unos valores para que estuviera de esta forma. Es posible que pueda estar mayor o menor. Simplemente yo lo que quería era introducir el concepto que, como veremos más adelante, es el corazón un poco de la productividad, saber cuándo daño a la fractura. Entonces, mientras estemos con este valor por debajo de la presión de fondo fluyente, el esfuerzo neto que es el que se impone sobre la agente de sostén, está por debajo también. O sea que podríamos producir acá
de una forma, si se quiere, sin deteriorar la fractura, hasta llegar a este punto de acá en donde ya el esfuerzo neto efectivo sobrepasa la presión de fondo fluyente. Entonces, dependiendo de qué agente, la propiedad de su agente de sostén, puede que usted soporte esta diferencia de acá y de continuar esto, usted imagina que esto continuará y es aquí es donde se hace muchos estudios para ver cómo usar un drawdown tal que por lo menos si no puede evitar esto, por lo menos lo minimice. Aquí es donde el esfuerzo neto es mayor que la presión de fondo y como le digo, el agente de sostén puede aguantar una diferencia como esta o más. Todo depende de qué agente de sostén se use. Y aquí hay las gráficas de diagnóstico eh, de estos periodos de acá. Cada uno de estos son periodos, yo lo que hago es para cada uno de ellos lo puedo analizar aparte como uno solo y hacer su gráfica de diagnóstico que es la que ven acá. Este es el último periodo de fluencia, el extendido, y este puede ser el primer periodo, hay como 6 periodos cortos de menos de 10 horas, y luego un periodo extendido de mayor tiempo. La idea de esto es eh, que en la práctica se hace mucho eso de usar la gráfica con la raíz cuarta o cuadrada del cambio de la presión en función de la raíz cuadrada o cuarta a fin de determinar cuál es el ancho media ala de la fractura. Entonces, eh, por eso les coloco esto acá. Bueno, este es un periodo de flujo, por lo menos este de acá. Si yo hago el análisis, es seguramente este de acá. Entonces, ¿para qué hago esta gráfica solamente y no todo el conjunto? Es que ahora, si empezó el pozo, bien sea durante el periodo de flowback o el de producción, voy a incrementar este valor de acá, incremento a este, yo puedo analizar ahora este y todos ellos, todos los periodos de flujo. Entonces, en cada uno de ellos, por lo menos en el primero, que sería esta tendencia de acá, yo puedo determinar cuál es la distancia medial de la fractura mediante esta gráfica especializada. Y en este periodo digo, bueno, el XF de 4500, aquí hay que dividir entre 15, lo cual nos va a dar cerca de 300 pies, que es el valor por diseño de la distancia media ala. Bien, sigo paso a otro reductor ahora al periodo cuarto y nuevamente uno intenta hacer esta gráfica de acá para calcular XF, que sería la distancia media ala. Pero prácticamente aquí me encuentro con el mismo valor porque no hay razón para que se deteriore la fractura por cuanto estoy por debajo, si se quiere, de la zona del esfuerzo neto. Como vimos antes, el esfuerzo neto se incrementa o sobrepasa o está por encima de la presión de fondo fluyente a finales del periodo de último flujo. Entonces es natural esperar que si yo hago este análisis en el cuarto periodo y trate de buscar cuál es la distancia medial, debiera ser la misma. De no ser la misma, entonces aquí es donde uno deduce o se empieza a deducir que se está fracturando o sea, se está dañando la fractura. Entonces significa que si se está dañando la fractura, la producción, eh, digamos, ya no se sostiene o no es la que uno esperaba. Lo mismo he hecho aquí para el periodo sexto de flujo. Vuelvo a hacer el cálculo, voy a obtener el mismo valor de la permeabilidad y finalmente lo hice para el periodo de flujo extendido y obtengo el mismo valor. Aunque a partir de cierto valor de acá, como hemos visto, ya el esfuerzo neto supera el valor del esfuerzo
del agente de sostén. Entonces quiero resumir un poco acá y decirle lo siguiente. Lo que se hace en la práctica, bien sea durante el periodo de flowback o el de producción, uno va cambiando los orificios o chokes. Eh, en algunos casos hay artículos en donde se muestra que un cambio de esto un poco desorganizado o irse de aquí a este orificio o irse del primer orificio al último, diciendo, bueno, quiero más producción, quiero incrementa todo el orificio, eh, según la literatura induce a valores de daño en la fractura. Esto, como les digo, es cualitativo, pero simplemente lo que he hecho, le he mostrado antes, es analizo voy a analizar este periodo de flujo acá, a ver si la distancia medial a la fractura es el mismo que lo mismo hago con esto, y así es como una especie de monitoreo de que me dice a mí que la fractura bien debiera conservar sus propiedades intactas o no. Eh, pero esto es en teoría. En la práctica he visto que se hace, hay mucho, inclusive muchas correlaciones, la cual gente usa y trata de hacer cálculos y deducir que la fractura está perdiendo sus propiedades o no. Y esta es la parte, digamos, todo esto era para que un poco entiendan este artículo de acá, el cual he estado viendo varias veces. Tengo algunas dudas a veces con este trabajo que se hizo acá, pero bueno, les presento un poco la idea que lo que ya les venía diciendo durante el periodo de flowback y el de producción, el valor de la presión de fondo fluyente definido por el tamaño de reductor o orificio usado debe ser tal que preserve la integridad. Y el esfuerzo efectivo aplicado sobre el agente de sostén se incrementará al disminuir la presión de fondo, como hemos dicho. Entonces, en este artículo que ellos presentan, lo que tratan ahora es de optimizar lo que sería el reductor. Por ejemplo, como ven aquí, es de la forma como se viene haciendo. Aquí hay un cambio en el orificio, en el choke, luego se deja este cambio, luego viene otro cambio. Estos cambios, cuando uno hace estos cambios, bueno, se supone que incrementa la producción. Entonces, lo que ellos tratan es de buscar una optimización, de esa manera ver qué orificio usar a lo largo de la historia de producción. Estos son casi 300 días por lo menos. La pregunta es, de haber usado este tamaño, el 12 o el 11, ¿se tendrá mayor o menor producción? Es un poco la idea del artículo. Entonces aquí se enfatiza un poco lo que ya se dijo antes en forma gráfica. Como ven aquí es muy ilustrativo. Esta es la distancia media ala, entonces esta es la gente de sostén y claro, el esfuerzo horizontal mínimo actúa de manera eh, perpendicular hacia la fractura y bueno, esta es la presión de fondo fluyente y esta es la tensión que también es en PSI, o sea, entonces esto sucede que con el tiempo y declinando esto puede inducir al cierre de la fractura. Entonces ellos en este artículo se presenta un estudio un poco usando simuladores, el cual permite seleccionar el valor óptimo del drawdown con el fin de mitigar el impacto del esfuerzo efectivo. Entonces les sugiero que lean un poco esto. No podemos entrar en detalles, pero va a tomar tiempo, pero ellos empiezan a asumir caídas de presión, por ejemplo, de 10 psi por hora. En lugar de cambiar de orificio, se habla mucho de drawdown, de cambiar, eh, considerar esos escenarios, 5 psi por hora, 2.5, y ver cuál es el efecto en este perfil. Entonces, eso combinado con, claro, este sería el valor en donde sucede, es la parte crítica, donde más abajo de acá va a venir ya que el esfuerzo neto es mayor al que puede resistir el agente de sostén, o puede cerrarse la fractura. Entonces ellos hacen un análisis y presentan los resultados, como ven aquí, indicativos de cuál sería
el valor de presión o cuándo esperar que haya efecto de daño de la fractura. Bueno, esto involucra un simulador, el cual yo anteriormente lo presenté, fue de forma muy bastante analítica y bastante simple, pero un poco la idea es la misma. Es una vez que tengamos nuestro agente de sostén definido, las propiedades del mismo y una idea de los orificios que se han usado durante la prueba, se entra al simulador y el simulador permite saber en un momento dado, luego de que pase un tiempo de producción, cuál es la presión de reservorio y también cuál es el, el- el esfuerzo mínimo. Y de esta manera incorporar los cambios del reductor según lo que pueda inducir de acuerdo con este esquema de acá. Bien, termino esta parte de acá. En la próxima sección vamos a ver el análisis del periodo de flowback, que un poco es, les voy quizás a recordar un poco de esto. Y para finalizar, le quería presentar esto, lo que usé el software, esta es la capa Workstation. Este es el ejemplo que le mostré. Aquí esto lo hice yo manualmente, deduciendo asumiendo estos valores y refleja que son cambios de caudales, pero también para lograr el cambio simplemente cambio el orificio, el choke. O sea, no voy a cambiar la permeabilidad de la formación, sino que cambio el choke y me va a producir lo que se llama eh, el drawdown o la presión. Aquí ven el bottom hole flowing pressure. Fíjense que aquí, por eso es que muchos hacen 8 milímetros, 10, 12. Es una secuencia un poco deseada, de tal manera que la presión de fondo no caiga. Por ejemplo, si uno está acá y hace un cambio de orificio a este de acá, la presión de fondo fluyente va de acá a acá en un solo golpe. Y eso un poco también dicen, como veremos en flowback, que no es buena idea de hacer o no es buena práctica. Bueno, aquí ven, nada más le enseño cómo, por ejemplo, de todos estos de acá, yo puedo elegir, por ejemplo, como le he dicho antes, elijamos un periodo de producción 2 y este es lo que voy a tener para eh, este periodo de producción. Aquí hay lo que llaman los tools que tiene el software que le permite a uno identificar cuando hay flujo de tipo conductividad finita, cuando hay flujo para em, fracturas de conductividad infinita. Esto es para hacer el análisis, ¿no? De los datos. No lo vamos a hacer aquí porque cor- eh, hacer correr la simulación puede tardar una hora, así que les muestro un poco esto que hice, que fue lo que ustedes tienen, les presenté para simular un poco y entrar a entender un poco qué es el drawdown management o por qué en estos reservorios debemos tener cuidado con el cambio de orificio. Entonces usé este ejemplo y aquí ven un poco esto ilustra un poco también a medida que pasa el tiempo. En este caso, por un reservorio no convencional, lo que hicimos fue una prueba bastante corta, una micro prueba, 600 horas no es nada para este tipo de reservorio. Pero igual veamos cuál es esta es la presión inicial, que son 9000 psi, esta escala está en kilopascal, pero esto es 9000 psi, y ahorita vamos de una vez eh, al estado final. Esto va a tomar su tiempo, pero van a ver un poco acá cómo se va, cómo la presión en el pozo, digamos en el área fuera del pozo, eh, sigue intacta, porque aunque a lo mejor este es un sweet spot y este es todavía la presión original de 9000 y
lo que vamos a ver aquí es cómo ya llegamos, creo que al final. A ver, sí, ya estamos en el final. 548 horas. Bueno, lo que hemos perturbado un poco es acá. Aquí ven un poco que ya la presión está en este valor de acá, que pueden ser, eh, por lo menos es diferente. Entonces imagínense que la idea de que con este valor de acá va a incidir el esfuerzo neto sobre un valor, si se quiere, de presión de fondo fluyente y dependiendo, claro está, de esta diferencia en el esfuerzo neto efectivo, puede que la fractura o el agente sostén de la misma sufra. En ese sentido se deteriore, se triture. Bueno, de esto hablaremos un poco más a medida que iremos en las próximas secciones. Así que lo invito a que esto concluye esta sección y lo invito a que vea en la próxima. Vamos a ver lo que es el análisis del periodo de flowback. Y nuevamente cualquier duda, esta es la siguiente, cualquier duda que tengan me pueden contactar, no hay costo para eso, quieran compartir los datos, me avisan. Y bueno, gracias por su atención.